Debo confesar que mi gusto por la lectura se dio de manera inconsciente. Reconozco que un factor importante fue el que en casa siempre hubo una buena biblioteca a la que todos teníamos acceso y un papá al que siempre le ha gustado leer. Sin embargo, no recuerdo que en mi infancia haya sido muy aficionada a los libros o a los cuentos. Mi afición sin duda llegó más tarde. Ya he contado en otras ocasiones que yo me di cuenta que era una buena lectora hasta hace unos años en que fui invitada a conducir un programa de televisión sobre literatura y ahí descubrí que efectivamente traía una buena carga lectora. Yo deduzco que mi afición se dio quizá por imitación, pues empecé a leer lo que leía principalmente mi hermana o mi papá. Un libro que me marcó claramente es Confieso que he vivido, Las memorias de Pablo Neruda. Un libro que para mí fue revelador no solo en términos de belleza literaria, sino en el mensaje que capté a mis 17 o 18 años. Y bueno, otro libro importantísimo y hoy uno de mis favoritos sin duda es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Recuerdo que fue el primer libro que compré con mi sueldo de maestra de inglés y lo disfruté palabra por palabra. Además me sentía yo muy orgullosa de haber leído un premio Nobel. Cuando recibí la invitación para conducir el programa Grandes Autoras Latinoamericanas y me di cuenta de que tenía una buena experiencia lectora, también noté que nunca había participado en un círculo de lectura y era algo que me llamaba mucho la atención. Así que busqué en internet y nada de lo que había ahí me funcionaba por horarios o por distancias. Así que tomé la decisión de abrir mi propio círculo de lectura. En menos de una semana ya estábamos 4 personas reunidas en una librería y cada 8 días nos veíamos para comentar nuestro libro. Además, como parte del atractivo, empecé a contactar a los autores para que nos acompañaran en la reunión final y así poder enriquecer la lectura con la otra parte del libro, su creación. Este grupo fue creciendo y consolidándose hasta que llegó la pandemia y, como a todos, nos obligó a encontrar nuevas alternativas. Esto también facilitó los encuentros con los escritores porque pues ellos también tenían tiempo y al ser virtuales los encuentros pues pudimos ampliar los horizontes y tener ya como invitados a autores de otros países. Así fue como las editoriales comenzaron a buscarme para iniciar un trabajo de colaboración y yo por mi parte a buscar otros medios como la televisión para hablar de lo que hasta hoy tanto me apasiona.
entrevistas a 30 escritoras de habla hispana surgió precisamente de los encuentros con ellas en los círculos de lectura. En estas sesiones me di cuenta que a la mayoría de los lectores y lectoras, como a mí, les llamaba mucho la atención las recomendaciones de libros que nos hacían. También hay veces que cuando leo un libro me quedo pensando en lo que habrá leído determinado autor o autora para escribir lo que escribe y cómo lo escribe. Así que pensé que sería una buena idea entrevistar a algunas de las escritoras que tenía yo muy frescas por haberlas leído recientemente e intentar entrar en ese mundo tan íntimo que te ofrece la lectura. El hecho de que hayan sido solo mujeres fue un poco circunstancial. En ese momento, en plena pandemia, hubo una tendencia muy fuerte de publicaciones escritas por mujeres y mucho interés por parte de los lectores. De modo que tenían su lectura fresca y además la facilidad de hacer contacto con ellas. Bueno, Ángeles Mastretta es una escritora muy importante en mi país y me refiero a que la mayoría de los mexicanos la hemos leído, conocemos sus novelas, leemos sus columnas y hemos aprendido a quererla. Todos nos identificamos en algún momento con ella. Cuando propuse leer Arráncame la vida, me sorprendió el enorme interés que generó no solo la lectura, sino la posibilidad de tener un encuentro con ella. Para mi sorpresa, Ángeles aceptó gustosa la invitación y me confesó que nunca había participado en clubes de lectura. Por supuesto, había participado en ferias y muchos otros encuentros con lectores, pero nunca en un espacio tan directo en el que se sintió muy querida y muy admirada, tanto que nos concedió casi 3 horas de su valiosísimo tiempo. A partir de ahí se plantó la semilla de la amistad que nos ha permitido compartir otros momentos, siempre alrededor de los libros, y desde luego era una de las escritoras que no podía faltar en mi libro. Además, me regaló un hermoso texto para la contraportada y efectivamente yo la considero mi madrina literaria. Un súper lujo. Bueno, dentro de las estrellas que conforman este libro, incluí a 5 escritoras españolas cuya escritura me ha deslumbrado. Una de ellas, por supuesto, es Rosa Montero, que al igual que Ángeles Mastretta lo es para México. Es una escritora muy querida que forma parte de toda una cultura nacional. Creo que todo el mundo ha leído su obra y de alguna manera se identifica con ella. Su escritura es muy variada y en todos los géneros en los que ha incursionado es tremenda. Al momento de seleccionar el repertorio para el libro, estaba yo leyendo en ese momento La buena suerte y cuando lo terminé me descubrí aplaudiendo por el rico sabor que me dejó y bueno, pues no dudé en contactarla y claro que su respuesta fue inmediata, calurosa, como ella siempre es, un encanto de mujer. Así que fui muy afortunada. Lo mismo me sucedió con Elia Barceló. El grupo con el que la leímos quedó fascinado con su narrativa en El color del silencio y enamorados todos de su personalidad. Ella también incursiona en distintos géneros y en todo se desenvuelve como pez en el agua. Es una mujer fascinante. En el caso de Olga Merino, ¿qué te puedo decir? La ambientación que logra la autora en su novela La forastera es extraordinaria. Tiene una capacidad de crear ambientes excepcional. Desde mi punto de vista es una escritora que ya debería traspasar fronteras. Tiene muchísimo que ofrecer. Todo el mundo la debe leer. Entre
Otras de las españolas, bueno, también incluía a Laura Ferrer. Ella es una escritora muy, muy joven que en cada uno de sus textos deja ver una enorme carga literaria que es impresionante. Reconozco que yo no soy muy fan del relato corto y ella se desenvuelve muy bien en ese género. Pero no hay texto de Laura que no me lleve a admirar su gran sensibilidad y su discreta pero siempre presente aportación cultural. Ella publicó recientemente Los astronautas, una novela autobiográfica que me devoré de principio a fin. Es fenomenal. Y bueno, ¿qué puedo decir de Irene Vallejo? Que ya no se haya dicho. Irene es todo un fenómeno. Yo he dicho entre mis lectores, sin temor a equivocarme, que El infinito en un junco es un libro que con el tiempo se convertirá en otro Quijote, un libro que medio mundo habrá leído por lo interesante de su contenido y por la manera que tiene de contarlo. La forma que encontró Irene, que bien no sé si fue su intención, pero en realidad así fue, el de poner al ensayo al alcance de cualquier tipo de lector, resultó un hecho sin precedentes. Esto, aunado a la exquisita personalidad de Irene, que roba corazones a diestra y siniestra, bueno, hizo que desde que se gestó la idea de Confieso que he leído, la considerara parte indispensable dentro de la obra. Entre las escritoras que han marcado mi vida lectora están estas otras dos grandes mujeres, Isabel Allende y Elena Poniatowska. En el caso de Isabel Allende, ya había hecho yo intentos por invitarla a mis círculos de lectura sin mucho éxito, así que pensar en solicitar una entrevista que terminaría siendo parte de un libro para ella, de una desconocida, la verdad es que no tenía yo muchas esperanzas. Pero como no hay peor lucha que la que no se hace, pues envié mi currículum y mis motivos a través de un correo electrónico y para mi sorpresa al día siguiente recibí su respuesta aceptando la entrevista. Fue un momento que me llenó de ilusión y de mucha satisfacción. Ella es una mujer muy interesante, una luchadora incansable y un ejemplo para muchas mujeres. Yo después de la entrevista le estoy muy, muy agradecida. Y claro, Elena Poniatowska, otro sueño para mí. Con ella el encuentro fue un poquito más cercano. La primera vez que me acerqué a ella fue para invitarla a participar en la lectura de La piel del cielo y para solicitarle que además me dedicara 20 y tantos libros para mis lectoras. Y ella, encantadora como es, aceptó, me invitó a su casa para firmar ahí los ejemplares. Platicamos de muchísimas cosas, celebró mi trabajo, me hizo sentir muy orgullosa de mis esfuerzos y bueno, pues es un momento que nunca voy a olvidar. Y ya con esa cercanía, meses más tarde le propuse la entrevista que con tanta generosidad me concedió. Ha sido muy bonito para mí de pronto visitar la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y encontrarme con muchas de estas escritoras en eventos y presentaciones, poder saludarlas y que ya me reconozcan y que sepan quién soy. Actualmente la literatura iberoamericana es una locura. Cada día surgen nuevos talentos y existen otros escritores y escritoras que no son tan nuevos, pero que gracias a la era digital se nos facilita el acceso a su trabajo. La juventud ahora trae una fuerza muy particular con sus propuestas muy creativas que dejan ver una enorme sensibilidad y la gran pasión que sienten por la escritura. Además, la variedad en los temas es impresionante y sus voces, tanto de hombres como de mujeres, es contundente. Yo no sé qué voy a hacer, todos los días hay nuevas publicaciones, nuevas propuestas y yo quisiera leerlo todo, pero bueno, falta tiempo y falta vida.
últimamente llevo ya algunos meses escribiendo. Estoy en un taller de narrativa con una gran escritora mexicana, Beatriz Rivas, que por cierto también forma parte de las estrellas en Confieso que he leído, y hemos estado trabajando en una novela biográfica tocada por la ficción. No mucha gente sabe que mi abuelo fue escritor, locutor y realizador de radio. Él se llamó Carlos Chacón Jr. y su obra más conocida es Chucho el Roto, una radionovela que se transmitió en México por la estación XCW durante 12 años de manera ininterrumpida. Mi abuelo murió en los años 80 y me parece un buen momento para rescatar su memoria y todo lo que aportó en la época de oro en la radio en México. Así que en donde quiera que se encuentre, espero que se sienta contento y reconocido no solo por su familia, sino por todo aquel que lea su historia.